iglesia en casa, es mi refugio espiritual. Hola, amada comunidad de Mi Iglesia en Casa. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la pastora y psicóloga Liliana Méndez, una líder excepcional, apasionada por Dios. Cuenta con 30 años de servicio en el ministerio del pastorado. Su amor por la oración la ha convertido en una adoradora genuina que ha dedicado su vida al Señor desde muy joven. Me honra la presencia de la pastora Liliana, una mujer virtuosa en todas las áreas de su vida, que lleva consigo un llamado muy especial, y es el de edificar a mujeres. Deseo que este tiempo de compartir la palabra de Dios sea de refrigerio para cada uno de ustedes y que sean sus vidas llenas del amor de Cristo a través del mensaje que hoy la pastora compartirá. Amada comunidad, los invito a que dispongamos nuestro corazón para entrar en la presencia del Padre. Me gustaría recomendarles muy especialmente su canal Puro Dios, que ha sido un recurso valioso que personalmente he encontrado edificante. Este canal es una fuente de enseñanzas espirituales profundas, reflexiones y mensajes que nos acercan más a entender y vivir según la voluntad de Dios. No lo olvides, suscríbete al canal Puro Dios. Bienvenidos a Mi Iglesia en Casa. Para mí es un honor y un privilegio el poder una vez más compartirles esta palabra. Quiero que me acompañen por favor en 1 Corintios 15:33. Si tienes para anotar, rico que lo hagas. Y la enseñanza de hoy se llama Conversaciones. Vamos a leer 1 Corintios 15:33 en la Nueva Versión Internacional. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y me encanta también utilizar otra versión de la Biblia porque nos enriquece mucho. En la traducción del lenguaje actual dice: no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. En este pasaje lo que indica es que Pablo, cuando estaba visitando a la iglesia de Corinto en el siglo I, se había dado cuenta de algo que obviamente le inquietó, porque algunas personas estaban negando la resurrección de los muertos, y esta doctrina estaba abundando en esa época y estaba contaminando a muchos cristianos, y habían muchas personas que se estaban asociando con esas malas compañías, y en lugar de buscar las cosas de Dios, pues obviamente se estaban dejando abrumar y contaminar de conversaciones que no estaban enriqueciendo obviamente su vida. Y entonces Pablo advierte del peligro y le dice a los corintios que no se dejen engañar. Y como nosotros tenemos que siempre tener claro lo que dice la palabra, y hay 3 premisas importantes para cuando tú leas la Biblia: qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para nuestras vidas. Entonces es necesario que, analizando este versículo, nos demos cuenta que es mucho más profundo de lo que nosotros obviamente imaginamos. Quiero ponerte en contexto lo que representaba la Corintio de esa época. Era una ciudad griega famosa por su cultura, su prosperidad era mucha, había mucha inmoralidad, era un pueblo dominado por el templo de Afrodita. Además estaba lleno de prostitución, había una gran población forastera y había una mezcolanza racial, y todo eso contribuía porque había una desagradable imagen obviamente de Corintio. La fama de Corintio no era muy buena. Así que Pablo se preocupa muchísimo y le dice al pueblo de Dios: tengan mucho cuidado de elegir sus amistades por las características de las cuales ellos estaban expuestos. Y nosotros vivimos tiempos similares.
Nosotros estamos viviendo en este momento un mundo contaminado de muchas cosas y hoy Dios, una vez más a través de este pasaje bíblico y en este tiempo, nos está advirtiendo que no nos dejemos contaminar, que no nos dejemos engañar, que no dejemos desviar nuestra fe. Entonces yo te invito para que tú digas allí conmigo, debo tener mucho cuidado en elegir mis amistades. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para saber elegir bien, porque debemos nosotros velar por nuestro crecimiento espiritual, sentimental, material, y por eso debemos aprender a elegir. Así que di conmigo, debo aprender a elegir. ¿A elegir qué? ¿Con quién entablas tus conversaciones? Porque nuestras conversaciones están asociadas con las amistades que nosotros elegimos. Dios entonces nos advierte a través de este pasaje, no se dejen engañar. Y me encanta lo que dice en Mateo 24, 4-13, porque necesitamos en este momento, como pueblo de Dios, ser remanente, es decir, ese pueblo apartado que ha guardado y cuida la doctrina sana de la palabra del Señor. Y nuevamente le repito, en Mateo 24, 4-13, voy a leerlo rápidamente, dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero, me encantan los peros en la palabra de Dios, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El Señor está interesado en que nosotros maduremos en todas las áreas de nuestra vida, que maduremos en nuestra área espiritual especialmente, pero también en nuestra capacidad de elección. Nosotros vivimos en un mundo que complaciente, y nosotros nos dejamos seducir fácilmente por este mundo. Y me encanta un ejemplo bíblico del cual señala que un hombre elegido por Dios se dejó llevar por ese espíritu de complacencia. Y les voy a hablar brevemente de Salomón. Él al principio de su reinado, él convino con Dios que iba a obedecerlo, que iba a seguir obviamente sus principios y sus mandamientos. Dios le concede sabiduría. Dios, además de eso, de lo que Dios le concede la sabiduría, todos sabemos en este pasaje y en Eclesiastés, Dios le da muchas riquezas. Y fue un hombre altamente lleno de la gracia y de la fama que Dios le dio. Pero ¿qué pasó con Salomón? Él se dejó contaminar porque empezó a elegir más por su complacencia que por pensar en agradar a Dios. Entonces eligió mal, eligió compañías que no fueron buenas y no fueron saludables para su alma, para su espíritu. Eligió mujeres de las cuales no pertenecían al pueblo de Dios. Eran mujeres que tenían una influencia muy fuerte en todo lo que tenía que ver con la idolatría. Entonces su reinado terminó contaminado frente a muchas cosas de las cuales Dios no quería en ningún momento. Pero él se dejó llevar por sus emociones y sus sentimientos. No eligió bien y no tuvo el carácter suficiente de hacer un alto en el camino, de reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en su vida, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y por ese espíritu de complacencia, y nos falta la determinación de poder seleccionar realmente cuáles van a ser nuestras compañías cercanas, nuestras amistades cercanas, y sin darnos cuenta sus conversaciones van contaminando nuestra
nuestra alma y especialmente nuestro espíritu y todo lo que tiene que ver obviamente con nuestra fe y nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Salomón le faltó determinación. Diga conmigo, determinación. Para poner un alto en el camino y dejar de contaminarse. Y sin darse cuenta, esas conversaciones, el no elegir bien, el hablar con todas las mujeres de las cuales él eligió para que estuviera a su alrededor, contaminó su vida. Y él entonces, después de todo lo que él ha vivido y de todas las consecuencias, porque como él gozó de tanta fama que Dios le dio, él gozó de tanta riqueza, él pudo experimentar tantas cosas impresionantes en este mundo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener mucho cuidado. No podemos dejarnos seducir por todo lo que ven nuestros ojos, por la riqueza de este mundo, por todo lo que en este mundo se ofrece. Dios quiere que en este mundo nosotros realmente podamos ser instrumentos de parte de Dios y podamos advertir a otros sobre lo que acontece para poder obviamente pedirle al Señor que nosotros podamos desarrollar el propósito en el cual nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Y qué pasó entonces con Salomón? Él se dio cuenta que después de haber experimentado tantas cosas, después de haberse contaminado, después de haberse dado cuenta que todo lo que él había perseguido y que se había dejado contaminar, él tuvo que hacer un alto en el camino. Y eso es lo que me parece lindo de esta historia de Salomón. Él hizo un alto en el camino y pudo concluir lo siguiente, y dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12, 13, 14. En fin, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Es decir, que como Dios le dio tanta capacidad de conocimiento, le dio la posibilidad de adquirir tantas cosas y le dio la libertad, porque Dios nos ha dado un libre albedrío, pero él terminó concluyendo que la vida que estaba llevando no era la mejor, que no tuvo en cuenta el consejo que Dios le estaba ministrando a través de su palabra. Y es lo que Dios hoy nos está diciendo: no se dejen engañar. Las malas compañías, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, es lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Y Él entonces dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Teme pues a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Obedecerlo, honrarlo, respetarlo, que en nuestro corazón siempre esté presente el Señor para cada una de nuestras decisiones y cumple sus mandamientos, porque eso nos permitirá que nosotros estemos alerta y estemos pendientes de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y cómo nos movemos, porque esto es todo para el hombre. Él terminó concluyendo que todo era para el hombre que temer al Señor, honrarlo, obedecerlo y seguir sus mandamientos. Dios entonces dice aquí, para terminar en este versículo, pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en lo secreto. ¿Cuál es la pregunta que te hago hoy? ¿Qué criterio estás teniendo para elegir tus conversaciones externas? Es decir, tus compañías. ¿Te edifican? ¿Te hacen crecer? ¿O por el contrario te están alejando de la devoción y entrega al Señor Jesucristo? ¿Te cuestionan por tomar la decisión de seguir a Cristo? ¿Te critican por haberte convertido al Señor? ¿Eliges para agradar a Dios o para hacerte popular? A los padres, a las madres, ¿ustedes están pendientes de las conversaciones que están teniendo sus hijos? ¿De los compañeros que tienen? ¿De la información a través de las redes sociales? A los esposos, a las esposas, ¿están pendientes de las conversaciones que están teniendo ellos y ellas? ¿Pendientes de la información que ellos revisan a través de las redes sociales? Yo le doy gracias al Señor por darnos la oportunidad que a través de este canal y de todos los canales que Dios está utilizando a través de las redes sociales pueda recibir el pueblo de Dios edificación y advertencias y edificación como la que ustedes están recibiendo en este momento.
Si alguna persona de tu familia, te hago otra pregunta, si alguna persona de tu familia empieza a tener conductas que te empiezan a inquietar, ¿estás haciendo algo para pedirle al Señor que te revele qué está sucediendo, qué está pasando en la vida de ese familiar cercano? Porque el Espíritu Santo te inquieta y es por una razón específica. ¿Qué conversaciones internas y externas están teniendo las personas de tu alrededor, pero especialmente en tu vida? Entonces, Dios nos está diciendo en esta hora, ¿qué conversaciones internas también tú estás teniendo con el Espíritu Santo o por el contrario con el enemigo? Porque nuevamente les digo, Salomón se dejó contaminar y no advirtió en sus conversaciones internas que muy probablemente Dios le estaba inquietando y Dios le había inquietado. No te involucres con esas mujeres, no hagas estas cosas porque vas a perder el rumbo de tu vida. Nosotros no podemos perder el rumbo de nuestras vidas ni debemos dejarnos engañar. Que nuestras conversaciones internas y nuestras conversaciones externas solamente tengan un propósito y es buscar el honrar y el obedecer a Dios. Dice Gálatas 1:10 ya para terminar. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. ¿Cómo deben ser entonces nuestras conversaciones? Sabias. Que podamos aprovechar cada tiempo oportuno, que podamos realmente tener el criterio suficiente de saber que las personas son muy lindas, pero hay personas de las cuales necesitamos establecerle límites porque sus conversaciones pueden contaminar nuestra alma, pero especialmente nuestra fe. Oremos al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Agradecemos, Señor Jesús, que a través, Señor, de este medio, Señor, a través de las redes sociales, a través de canales como este, Señor Jesús, y todos los que tú estás levantando, nos puedan advertir y tú nos puedas advertir, Señor Jesús, que a través de tu palabra, lo único que tú quieres, Señor, es que permanezcamos firmes, Señor Jesús, en la fe y en la sana doctrina de tu palabra. Oramos pidiéndote, Señor Jesús, que nos des el criterio y el carácter suficiente para poder discernir cuáles son esas compañías y esas personas cercanas de las cuales, Señor Jesús, tenemos ahora cerca y que no nos convienen. Bendecimos sus vidas y agradecemos que nos dé la oportunidad más bien de compartirles, Señor, de ti, Señor, y no que lo que ellos nos compartan a nosotros contamine nuestra fe y nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te animo además para que si tú quieres, Señor, que el Señor siga edificando tu vida, te invito también para que nos acompañes en el canal de YouTube Puro Dios, que también encontrarás contenido como este. Que Dios te bendiga y que el Señor guarde tus conversaciones internas. Bendiciones diarias para tus hijos. Una poderosa herramienta para declarar diariamente la gracia y el favor de Dios sobre la vida de las nuevas generaciones. Es hora de empezar a pronunciar bendiciones diarias para tus hijos. Adquiérelo en Amazon.com. Mi iglesia en casa es mi refugio.